el podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Hoy, hermanos, vamos a entrar en el podcast número 16, el capítulo número 16 de este precioso devocional, y el título es Traídos por el Padre. Hoy vamos a hablar del capítulo 6, del versículo 22 al 45. Les tengo que decir, el devocional que estamos manejando para ayudarnos a hacer estos podcasts es una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, no quiero tomar más tiempo aquí, no más preámbulos. Estamos en mi camión, me están cargando, es tiempo de devocional. Así que comencemos con la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 45. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, la gente que había quedado del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola navecilla, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que ellos se habían ido solos. Pero arribaron otras barcas en Tiberias, cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió: Os aseguro que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí nunca lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Entonces los judíos murmuraron contra él, porque había dicho: Yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir descendí del cielo? Jesús respondió: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Así, todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Bien, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios del capítulo 6, del versículo 22 al 45. Así que entremos en el devocional que nos tiene preparado este autor. Dice así: Los discípulos habían cruzado el lago después de la alimentación de los 5,000. El gentío se quedó allí durante la noche. La siguiente mañana, cuando no pudieron encontrar a Jesús, salieron en busca de él. Al encontrar algunos botes cerca, salieron rumbo al otro lado del lago, o sea, a Capernaum. El gentío estaba algo confundido cuando le encontraron al otro lado del lago.
Sabían que él no había cruzado al otro lado con el bote con sus discípulos. Le interrogaron acerca de cómo había cruzado hasta el otro lado. Jesús pareció evitar su pregunta. No estaban listos para oír la respuesta. Jesús realizó sus milagros para ayudar a la gente a ver que Él era el Hijo de Dios. Estos milagros debían haberles inducido a arrodillarse ante el ungido de Dios. Sin embargo, al presenciar el poder del Señor, la gente inmediatamente comenzó a pensar cómo lo podrían controlar para sus propios fines. Buscaban a Jesús porque Él llenó sus barrigas, no porque Él probó que Él era el Hijo de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las personas buscan hoy en estos días a Jesús? Es algo maravilloso presenciar el poder de Dios siendo demostrado en señales y prodigios. Sin embargo, estas señales no son un fin en sí mismas. Deberían atraernos a un caminar más profundo con el Señor. Conociendo la mente de la multitud, Jesús les desafió a buscar la comida que a vida eterna permanece. En Juan 4:34, cuando está hablando nuestro Señor Jesús con la samaritana, Jesús le dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad de su Padre, de aquel que le envió. La única preocupación que el populacho tenía era el momento presente. No tenían pensamientos futuros. Jesús desafió a la muchedumbre a que apartara su vista de sus barrigas por un momento y miraran dentro de ellos, en sus almas, aquello que a vida eterna permanece y no a lo material como sus cuerpos y sus necesidades inmediatas y que perecerán en algún momento. ¿De qué les aprovecharía a estas personas si llenaran sus barrigas, o a cualquier persona, y perdieran sus almas? Esto lo escuchamos en Marcos 8:36. Todos sus esfuerzos y sus pensamientos giraban alrededor de sus necesidades físicas presentes. Nuestro Señor Jesús les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús procedió a recordarles que solamente Él podía dar este pan. El pan del que Jesús está hablando aquí no era un pan físico que solo satisfaría el hambre de sus barrigas. Él estaba refiriéndose a la salvación que Él vino a ofrecer, la cual les traería vida eterna y satisfaría su necesidad espiritual por siempre. La muchedumbre no comprendió lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, dijo nuestro Señor Jesús, que creáis en quien Él ha enviado. Este es todo el trabajo que Dios requiere de alguien que quiere obtener el pan que nuestro Señor Jesús ofrece. Cree en el Señor Jesucristo y descubrirás cómo puedes saciar tu corazón y tu alma. No hay nada complicado acerca de la salvación. Cree y serás salvo. Confía en Cristo y tu destino estará asegurado. Coloca tu confianza completa en la obra de Él y eres liberado de la ira de Dios. El gentío no estaba convencido de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?, le preguntaron todo el gentío, todo el populacho a nuestro Señor Jesús. Esto lo leemos en el versículo 30. Como queriendo sugerir a nuestro Señor Jesús otro milagro, un milagro extra. La gente le recordó a Jesús de cómo comieron sus antepasados maná en el desierto. En realidad le estaban pidiendo que les diera de comer a fin de que pudieran llenar sus barrigas. ¿Acaso no estaban probando ellos mismos, por esta declaración que ellos hacen, lo que Jesús ya les había estado diciendo desde el principio? Estaban solo preocupados por sus necesidades físicas. En realidad estaban diciendo: aliméntanos y te seguiremos. Otra vez Jesús buscó apartar sus ojos de la esfera física y dirigirlos a la esfera espiritual. Él les dijo que el pan que Él tenía para ofrecerles no era el pan de Moisés o el pan que Moisés dio en el desierto, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús habló de sí mismo como ese pan que da vida al mundo. Él vino a fin de que nuestra hambre espiritual pudiera ser satisfecha. Él vino a darnos vida. Señor, danos siempre este pan. Todo el gentío respondió.
todavía no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, estaban dispuestos a tomar cualquier cosa que Él estuviera ofreciendo. Yo soy el pan de vida, dijo nuestro Señor Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. No sé si recuerden, hermanos, que estas mismas palabras nuestro Señor Jesús se las dijo a la samaritana, quien le estaba predicando allá en Samaria. Lo recordamos en el capítulo 4 del versículo 13 al 14. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué maravillosa promesa de nuestro Señor Jesús que les estaba haciendo a la multitud en aquel día. Inclusive hoy nos ofrece exactamente lo mismo. Él les ofrecía satisfacción completa para sus almas. Él les ofrecía vida eterna. El Señor Jesús le está ofreciendo lo mismo a usted ahora mismo. Todo lo que se requiere es que usted crea lo que Él dice y le tome su palabra. Que crea que Él es el pan que da vida eterna, que sacia su alma. Lo triste de esta historia es que los judíos no podían creer. Aunque habían visto al Señor Jesús con sus mismos ojos y oído su mensaje, no podían creer en lo que Él estaba diciendo. Los milagros que Él realizó no eran suficientes para ellos. Estaban todavía ciegos al Señor y a su salvación, no podían entender. Mientras Él reflexionaba en la incredulidad de los judíos, Jesús les recordó que era la voluntad del Padre que todo el que le viera y creyera tuviera vida eterna. Si vinieran a Él, Él nunca los echaría fuera. Él los conservaría hasta el fin. Esto nos dice en el versículo 39. A pesar de estas excelentes promesas, los judíos volvieron sus espaldas a Jesús. Ellos no podían comprender su afirmación de ser el pan del cielo. Conocían a sus padres. Le habían visto crecer. No podían aceptar que Él fuera más que un gran taumaturgo que podría proveer a sus necesidades físicas. Aquí nos surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué los judíos no podían creer en nuestro Señor Jesús? Inclusive hoy, ¿por qué hay personas que no pueden creer en nuestro Señor Jesús? Con todas las pruebas que tuvieron, ¿no era obvio que Él tenía que ser quien Él afirmaba ser? Jesús nos dice que no podían creer. Él nos dice en el verso 44 que la única manera que ellos podrían venir a Él era si el Padre los trajera. En el verso 45 Jesús nos dice que es solo los que oyen al Padre y son enseñados por el Padre los que vendrán a nuestro Señor Jesús. Si usted y yo alguna vez vamos a ir a donde Cristo, a donde nuestro Señor Jesús, y experimentamos la salvación que Él nos ofrece, 3 cosas tienen que ocurrir en nuestras vidas. Primero, necesitamos oír al Padre, oír la voz del Padre. Segundo, necesitamos que el Padre nos enseñe. Y tercero, necesitamos que el Padre nos lleve a Cristo. Hermanos, ¿quién entre nosotros puede decir que vino por sí mismo al Señor Jesús? ¿Quién puede decir que fue tan astuto y tan inteligente, tan sabio para haber aceptado por su propia sabiduría y por su propia inteligencia al Señor Jesús y haber llegado a Él por sí mismo? Si el Señor nos dejara a nosotros mismos, si Dios nos dejara a nuestra propia voluntad, continuaríamos en nuestro pecado. No fue hasta que el Espíritu Santo de Dios nos habló, que nos hizo comprender la palabra de Dios y nos atrajo al Señor Jesús, para que comprendiéramos las afirmaciones de Cristo y le aceptáramos como Señor y Salvador. Nuestra salvación es toda de Dios. No hay nada que vayamos nosotros a decir al Padre cuando estemos en su presencia: yo te acepté. Fue mi voluntad la que te aceptó. Sino que es la salvación de Dios. Es Dios mismo quien nos está salvando. De no ser por el Padre tocándonos por su Espíritu Santo, enseñándonos su propósito, atrayéndonos a Jesús, hoy todavía estaríamos en la oscuridad. El problema con los judíos aquel día fue que no habían experimentado este toque por parte de Dios.
Hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que la primera cosa que tenemos que hacer para alcanzar a nuestros amigos, para alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, es arrodillarnos y orar. Dios trabaja en nosotros, a través de nosotros, para hacerles entender. Pero es Dios quien les llama directamente, quien entra en su corazón, quien les transforma su mente y les hace entender quién es Cristo y los atrae a Cristo. No somos nosotros. Nosotros somos solamente los instrumentos del Señor para que llegue esa palabra. Pero es Dios quien los convence. No nos enojemos con las personas que no aceptan al Señor Jesús. Oremos por ellos. No nos sintamos más inteligentes que esas personas que no conocen al Señor Jesús, porque nosotros sí aceptamos y ellos no aceptaron, o porque crecimos en una casa o en un hogar evangélico, donde venimos de generaciones, o personas que vienen, porque yo no, pero personas que vienen de generaciones de evangélicos, de personas que han recibido el evangelio desde niños, desde chicos, familia tras familia, por generaciones. No nos sintamos más que los que están en otras religiones o en otros lugares perdidos sin conocer a Dios, porque no es que seamos más inteligentes que ellos o seamos más sabios que ellos. Es la misericordia de Dios que tuvo con los que hemos recibido al Señor. Es el llamado que Él hizo a través de sus escrituras, a través de la voz de Dios para llevarnos a Cristo. Es Dios mismo quien nos tomó y nos llevó a Cristo. No somos nosotros ni nuestra voluntad quien nos llevó a Él. Hay mucha controversia a veces con este tema de que si soy yo el que acepta o rechazo a Jesús, o si soy yo el que va y acude a Jesús, o es Dios mismo el que me lleva. Aquí mismo nuestro Señor Jesús lo dice. Nadie puede venir a Él si no le es traído por el Padre. Si usted, hermano, que está escuchando, usted dice, bueno, es que yo no puedo ir al Padre, no siento fe, no. Piensa en esto, hermano. Arrodíllese y pídele al Señor, Señor, déjame escuchar tu voz. Déjame entender lo que dice el Señor Jesús. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser parte de los hijos de Dios que están salvos, que viven aquí en la tierra y que están destinados a estar por siempre y para siempre con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero estar ahí. Hazme salvo, Señor. Cuéntame como uno de tus elegidos. Créanme, hermanos, que usted no le va a cambiar la mente al Señor. Usted solamente va a hacer el propósito que el Señor quiere. Es porque usted ha recibido la palabra. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Es acudir a Él y pedirle al Señor. Hermanos, muchas gracias por escuchar este podcast. Estoy muy agradecido con Dios por permitirme hacer un podcast más. Gracias por escuchar. Vayamos en oración para cerrar este podcast número 16. Y esperemos que estemos haciendo más continuamente más podcasts. Padre Santo, bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesucristo, tú que derramaste tu sangre por todos nosotros. Tú que no dudaste, mi Señor, de dejar tu trono y encarnarte en nuestra Virgen María para crecer entre nosotros, para convivir y caminar entre nosotros y enseñarnos el camino correcto y las enseñanzas que nos has dejado a través de tus apóstoles. Que no dudaste, mi Señor, en entregar tu vida, muriendo en una muerte vergonzosa como fue la cruz, una muerte fuerte, una muerte terrible. Pero lo más terrible, mi Señor, es lo que tú hiciste colgado en esa cruz, mi Señor, al haber recibido la ira del Padre, de tu Padre, esa ira de la cual tú nos brindas protección, nos brindas inmunidad, ya que los que creemos en ti, mi Señor Jesús, no experimentaremos esa muerte, esa tragedia de estar en la ira que se aproxima. Mi Señor Jesús, te pido por aquellas personas que han escuchado este podcast,
Te pido por aquellas que son alcanzadas a través de este medio comunicativo, para que redargullas sus corazones, mi Señor, y les permitas escuchar lo que tu palabra dice, lo que Dios tiene para ellos, para que puedan creer en ti y puedan santificar tu nombre en sus vidas. Puedan llevar una vida genuina como hijos tuyos. Mi Señor, te pido por todos ellos, para que acudan a buscarte a través de las Escrituras, para que les hable el Espíritu Santo y puedan conmoverlos a llevarlos a tus pies. No hay mejor lugar que estar ahí, mi Señor Jesús, a tus pies. Te ruego, mi Señor Santo, que los bendigas, que los santifiques. Te pido que me santifiques, mi Señor, me bendigas, que bendigas a mi esposa, que la santifiques, y aquellas personas que buscan de ti, mi Señor, acuérdate de ellos, de mi familia allá en México, de la familia de mi esposa, de mi cuñado, mi Señor, bendícele su familia, sus hijos. Mi Señor, gracias, te doy gracias, te bendigo hoy en este día. Te pido que todas aquellas personas que están trabajando, manejando como yo manejo, que lleguen con bien a sus hogares, que hagan su trabajo y que lleguen con bien, sanos y salvos a sus hogares. Mi Señor Santo, te lo pedimos no porque seamos dignos, mi Señor mío, de pedirte nada, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor Jesús, por tus méritos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga este día, y recuerden, estamos haciendo los podcasts de Mateo, los podcasts de Génesis, y espero estar avanzando próximamente en ellos. Así que si pueden estar en oración para que se logren hacer. A veces falta energía, hermanos, y falta tiempo. Así que les encargo sus oraciones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.